Radio María presenta Salmos, oración y poesía en la Sagrada Escritura. Dialogan nuestro director, el padre Roberto Navarro, y el rabino Daniel Sang. Muy bien, pues queridos amigos, Daniel, nuevamente qué alegría poder encontrarnos en esta tarde junto a ti, junto a los auditores, ¿cierto? En este trabajo que hemos venido haciendo. Ya este es el séptimo programa, ¿cierto? Donde hemos venido reflexionando, profundizando, mirando, en cierta medida, estos salmos que nos hemos propuesto reflexionar. Así es, y lindo encontrarnos y por supuesto seguir profundizando, y esto es muy rico. Ya varias gente me ha dicho que ha escuchado inclusive Qué bien, pues eso me alegra. El programa y es interesante, pues de alguna manera mueve a la reflexión y creo que eso es importante, que además de lo que nosotros compartimos acá, quienes nos escuchan puedan seguir reflexionando y buscando, investigando y sacando sus propias conclusiones. Sí. Eso es bueno que tú dices, que esto pueda incentivar también por un lado, como a tomar ya la Sagrada Escritura como en general, pero también quizás los salmos en particular, ¿no? Porque quizás para algunos pueden que aparezcan medios como, quizás puede ser, en el caso del mundo cristiano católico, en el caso del catolicismo, muchas veces queda reducido solamente a una pequeña lectura que se lee entre la primera lectura que normalmente o algún de apóstol o del Antiguo Testamento o el Evangelio. Claro. Entonces, como que a veces pasan. Por eso yo quise hacerlo, pensé, y lo agradezco, porque creo que ha sido una buena motivación para tomar en serio, o mejor dicho, tener una oportunidad de profundizar más aún lo que Dios nos ha regalado. Sí, y poesía, ¿no? Claro. Traer un poquito de poesía, que mejor que una poesía inspirada en Dios, ¿no? Así es. Para nuestra vida. Así es. Bueno, en este séptimo programa, Daniel, teníamos visto mirar el Salmo 87. Perfecto. Entonces, como estamos ya acostumbrados, ¿cierto? Lo escuchamos primero en su lengua original y después lo leemos en español. Salmo 87, Teilim Fei Zain. Libnei Korach Mismor, Shir Yesudato, Bererei Kodesh. Oev Hashem Sharei Tzion, Mikol Mishkenot Yaakov. Nechbadot Medubar, Bach, Ira Elokim Sela. Askir Rahab Ubabel, Leyodei, Ine, Paleshet Betzor Imkush, Ze Yulad Shem. Uletzion, Yamer Ish Veish Yulad Ba, Beu Yehonenea Elion. Hashem Ispor Bichtov Amim, Ze Yulad Sham Sela, Besarim Keholelim, Kol Meanei Bach. Bien, Salmo 87 entonces, de los hijos de Coré, Salmo cántico. Sión fue construida sobre el monte santo, y el Señor prefiere sus puertas a todas las moradas de Jacob. Qué glorioso pregón para ti, oh ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre tus fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Y se dirá de Sión, todo hombre ha nacido allí. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor inscribe a los pueblos en el registro. Este hombre ha nacido allí. Y cantará mientras danzan. Todas mis fuentes se encuentran en ti. Bien, hasta ahí entonces salmo, ¿cierto? Sí, es Jerusalén céntrico. Así es, sí. Y es un salmo que nuevamente, como vimos en otras oportunidades, y es bueno decirlo, está compuesto de 7 versículos y además tiene un título o una dedicatoria. Nuevamente nos encontramos acá que está dedicado o inspirado en los hijos de Korach y dice Mismor Shir, ¿sí? Y esto es un título o en realidad es una
declaración o es una forma también de decirnos en la forma en que se cantaba. Y esto es lo difícil de los salmos, ¿no? Si bien entendemos que tenía cierta utilización litúrgica, el primer versículo que se come al título, digamos, o lo incorpora dentro del primer versículo y que sale de la rima y del tema en general, a veces nos orienta para quién es. Aquí, por lo menos, nos habla de que es un cántico, ¿sí? Mismor, que sí, shir es cántico, tanto cántico como poesía o rima, pero probablemente ser una rima que tenía música, que tenía forma y por lo menos en general, tanto el canto como la música tienen que ver en lo principal con la alegría. Perfecto, perfecto. Em, es interesante, fíjate, tú decías un canto, un salmo que está como centrado, ¿cierto?, en la ciudad de Jerusalén. Pero quizás sería interesante, pensando en nuestros auditores, también, creo que no lo hemos hecho con los otros salmos anteriores, que no hemos explicado o dicho esto de Sión, que es una palabra que se va transformando eh, casi como en sinónimo, Sí, ¿ah? Y que es el famoso pequeño monte Monte Sión, Sión. ¿cierto? Em, y que se transforma en un símbolo, digamos, de la ciudad, después incluso va a aparecer más tarde en la literatura, ¿cierto? Esta famosa expresión, la hija de Sión. Claro. ¿Ah? Y creo que no lo hemos mencionado, ¿no? No, no, No. una de las cosas es que entender que en general el texto bíblico en diferentes momentos eh, va tomando una dirección a lo que nosotros podríamos llamar la centralización del culto o el Mm, concepto de lo que significó el templo de Jerusalén. Dentro del Pentateuco, por ejemplo, los primeros 4 libros nos hablan prácticamente de, de un tabernáculo móvil, ¿sí? Algo más federal, por claro. llamarlo de alguna manera, ¿no? Y que iba y que estaba sentado, históricamente también estaba sentado en diferentes lugares. Y que eh, se trasladaba. y se trasladaba, Claro, de hecho, ¿te acuerdas ese pasaje donde David baila y trae el arca? trae el arca a Jerusalén. De alguna Exactamente. forma, es David el que logra unificar, digamos, la nación, poner a Jerusalén como su capital y además establecer o proponer la construcción del templo que va a estar en realidad en manos y su finalización y su inauguración en manos de su hijo, el rey Salomón. Pero una de las cosas importantes, ¿sí?, es que el texto juega con la centralización del culto, es decir, en el lugar donde, ¿sí?, como los sacrificios que se iban a hacer todo el culto iba a estar centralizado en Jerusalén, las peregrinaciones a Jerusalén, Claro. y esto es más del libro de Deuteronomio en adelante. Pero para entender por qué tiene tantos nombres Jerusalén, también es importante ir al texto bíblico y va a tener enseguida que ver con una de las acepciones que hace aquí. Es que Jerusalén está en montes, ¿sí? Era estratégicamente, digamos, en montes, y era una ciudad también que era una ciudad amurallada y con varios montes alrededor, con ciertas características especiales. Eh, de acuerdo a los arqueólogos, ¿sí?, también es importante entender la forma en que es construido el templo, ¿sí? Porque el templo es construido donde se construyen sus muros, hay muros de contención y relleno para poder hacer una explanada, Ujú. cosa que hoy podría pasar, digamos, una retroexcavadora Claro. y alisar, ¿no? Entonces, probablemente también tal vez junta un par de montes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de todos estos montes está el templo? El monte Moriah, el monte Sión, ¿sí? Muchas veces habla de la ciudadela de David Claro. como parte del lugar o de Jerusalén, aunque la ciudadela de David técnicamente está fuera de lo que sería el intramuros de Jerusalén. Pero en este concepto más global, todo pasa a ser sinónimo. Ujú. ¿Sí? Todo pasa a ser sinónimo.
Entonces, por eso hay tantas formas de denominar, y Zion, ¿sí?, va a, en algún momento de la historia, y probablemente más llegando al siglo X, XI, XII, ¿sí?, el concepto de Zion, ¿sí?, se afirma como el concepto que representa al monte del templo, ¿sí? Mm. Pero, y por eso, de alguna forma, la vuelta al monte del templo se refiere a llegar a Sion o ascender a Sion. Pero es una forma, entre comillas, de llamar de muchas maneras, y que en los salmos obviamente aparece todo como sinónimo. Claro. ¿Sí? No aparece como diferenciado que Mm. es uno o que es otro, aunque siempre hay diferentes connotaciones. Sí. Hay que decir que los poetas no se caracterizan por hacer distinciones, digamos. No, Bueno, los poetas normalmente, al revés, van vinculando realidades. buscan vincular las realidades, Claro, una, porque ese es, digamos, es su trabajo, pero segundo, porque es necesario para la rima. claro, En una rima, digamos, usar 2 o 3 veces el mismo lugar, no, entonces tiene que ser una forma diferente de llamar claro, al lugar. Entonces, claro. podríamos decir que esto afianza la multiplicidad de nombres. Estupendo. Muy bien. Bien, pues, dicho eso, queda ahí como ese enunciado, ¿no? Justamente que es como la colita del versículo 1, esto Claro, que estabas mencionando tú recién. Sión fue construida, por lo menos la versión que tengo yo en español, ¿cierto? Sión fue construida sobre el monte santo. claro, pero fíjate que en hebreo dice Be'arerei Kodesh, en los santos montes. Claro, O sea, justamente no habla de un de un monte, monte, sino habla de varios montes, ¿no? Entonces, por supuesto, y la idea justamente que refuerza lo que nosotros hablábamos claro, recién. claro. Y quizás también decirle a nuestros auditores que justamente en el monte Sión está muy cerquita del monte Moriah. Claro, Entonces, que también son dos realidades que tienen un peso histórico y simbólico y religioso muy profundo, digamos. por supuesto, el Mm. monte Moriah es donde se da la elevación, digamos, no llega a ser Claro, el sacrificio de Abraham, donde lleva a Isaac, su hijo, para elevarlo ahí, claro, y conocido como el sacrificio de Isaac. exacto. Y en realidad hay, en el texto del Génesis dice, entonces dice, y Abraham vio el lugar desde lejos, ¿no? Ujú. Dice, Bayar Macom y Rajok. Y la forma de referirse a Dios es ver a Macom, lugar, es la misma, es un sinónimo de una de las formas como se dirige a Dios, Abraham. Entonces, por lo tanto, es, eh, es algo como que en ese espacio, ¿no? Ujú. Y como que difícil de definirlo, ¿no? Como que él también, Abraham, ya ve montes. Entonces, Claro. este es un espacio como que por ahí anda. Ujú. Muy bien. Y enseguida dice ahí, comenzando ya con el versículo, siguiendo con el versículo segundo, dice, y el Señor prefiere a sus puertas a todas las moradas de Jacob. Ok, ¿Ah? muy bien. Y acá hay un tema de elección. Lo que hablábamos antes de esta idea de eh, todas las moradas de Jacob se refiere a las instancias en las otras tribus, ¿no? Entonces, obviamente hay 12 tribus y estaba estructurado, ¿sí?, la peregrinación, especialmente para había 3 fiestas de Claro, peregrinación, que son la Pascua, Pentecostés y la fiesta las, de las tiendas, de las las tiendas, cabañas, claro. donde había que peregrinar a Jerusalén. Y peregrinaban, sí, no es que peregrinaban todos, había como, se iban turnando, ¿no? Ujú. Para quienes iban tocando, pero finalmente sí había un movimiento hacia Jerusalén y por supuesto, el Salmo realza esta idea de que estas puertas son mejores que las otras, Mm. porque bueno, eh, tiene estas características, pero podría también tener otro tipo de características, y especialmente porque nombra las puertas. Jerusalén tiene 7 entradas, tiene Ujú. 7 puertas, ¿sí? Inclusive hay una puerta que permanece cerrada en la espera, ¿sí?, para el pueblo judío la venida del Mesías, Claro, para el pueblo cristiano, digamos, la vuelta el del Mesías, regreso, ¿no? O sea, el cuando llega esa retorno. época, sí, se va a abrir esta puerta, la puerta dorada se va a abrir
para que entre el Mesías, ¿no? Para Mm. recibirlo. Pero las otras puertas, y las puertas tenían la característica, creo que lo hablamos en otro programa, que las puertas no solamente funcionaba el mercado, ¿sí? El comercio, sino también La funcionaba parte legal, la parte legal. claro. Entonces, y en todas las puertas, al funcionar la parte legal, sí había una pequeña diferencia con la puerta de Jerusalén, con respecto a los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén, ya se hacían dentro del templo. Pero si alguien vivía lejos de Jerusalén y quería comerse un animal, digamos, quería comer carne, no iba al supermercado como hoy Claro. en día, pero iba a la puerta de la ciudad para que un matarife matara, digamos, y que botara la sangre, que estaba prohibida la ingesta de la sangre, y por lo tanto tenía que ir a la puerta de la ciudad. Pero la puerta de Jerusalén no tenía esta característica porque esto se hacía dentro del templo. Entonces tenía una característica donde que solo se aplicaba, era el espacio donde solo había justicia y no había elementos prácticos un poquito más cotidianos, ¿no? Y entonces por eso también podría ser preferible estas puertas a las A las puertas otras. a las otras, o porque estaba el gran tribunal de justicia, en definitiva, Mm. si alguien tenía una gran duda, iba a Jerusalén, mientras que los asuntos más pequeños en cualquier puerta de otra ciudad. Entonces, hay una distinción entre esta puerta y las otras puertas, no solamente porque es una ciudad privilegiada, aunque vamos a ver si sí o lo es, sino también por las características que ella tiene. Perfecto. Ahora, quizás antes de continuar, simplemente decir que como que todo el salmo, y acá como que enuncia un poquito eso, em, para marcar, como que comienza a subrayar, remarcar esta primacía de este lugar, ¿no? Claro, eso La, es un lugar central, central, claro. pero, Mm. pero que de alguna forma también como eh, como el basamento que decía en el primer versículo, ¿no? El basamento, ¿sí? Dice Yesudató, ¿sí? Su basamento. Hay una base de esta ciudad que tiene que ver con algo sagrado, Mm. digamos. Y esto es, si uno pensara, ¿no? Eh, la mayoría de las ciudades tienen su monolito, ¿sí? O un obelisco, o una plaza central, ¿no? Si nosotros pensamos en la estructura española, vamos a tener la plaza, Claro, enfrente está su cabildo, claro. la La catedral, catedral. o sea, ¿y por qué Hay funciona un así? centro. Hay un centro, entre comillas, Mm. un basamento, ¿sí? Una base que de alguna manera tiene cierto marco de santidad, ¿no? Mm. Entonces, hay el concepto de que acá hay una base, Mm. ¿sí? Que tiene esa santidad y que eso deriva a cualquier otro tipo de Sí. asentamiento, ¿no? Fíjate que yo te escucho y me recordé algo. Hay un señor famoso, no sé si tú lo conoces, o sea, que falleció hace muchos años, muchísimos años, del siglo XX en realidad, Mircea Eliade, un señor que se dedicó a la investigación de la mitología y de los mitos, mejor dicho, en todo el mundo. Ujú. Viajó por todos lados. En los años 30, fundamentalmente, estuvo haciendo todo este trabajo. Y es interesante porque con respecto a esto, la ciudad, a propósito que porque después la nombra, en la ciudad de Babilonia estaba el mito que la ciudad había sido construida sobre un lugar, para decirlo así en buen chileno, digamos, era una especie como de tapón, ¿ah? Eh, para impedir que esas aguas primordiales que vienen de abajo Surjan. surjan y destruyan todo. Entonces la ciudad que daba armonía y vida a todo el pueblo, era la ciudad de Babilonia, que estaba construida sobre este lugar, y que en el fondo, además, organizaba esas aguas primordiales que venían de abajo. Fíjate qué interesante. Me acabo de acordar de esto. Sí, Claro, a ver, sí. todos los mitos, digamos, mesopotámicos, Dialogan, dialogan dialogan, entre ellos, inclusive hasta idiomáticamente, claro. ¿no? Pero sí es importante, ¿no? De que hay una base Sí. primordial, sí,
que ya tiene cierta fuerza de por Mm, sí. sí. Bien, enseguida dice ahí en el versículo 3, qué glorioso pregón para ti, oh ciudad de Dios. ¿Mm? Sí. Entonces, acá ya agrega otro elemento, ¿no? Digamos, primero nos habla de una ciudad de Dios, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya, si bien se podría referir al templo, ¿no? Pero le da una característica casi como que esa santidad y el templo inundan a toda la ciudad, ¿no? Entonces, ya es una ciudad de Dios que ya tiene sí, una característica ya de mayor santidad. Y por supuesto, ¿sí? La idea de estas cosas gloriosas, ¿no? En hebreo dice, Nechbadot Medubar Baj, ¿sí? Y el término Nechbadot, si bien son cosas gloriosas, ¿sí? Se refiere a la gloria divina, ¿sí? De hecho, hay un famoso pasaje donde Moisés discute con Dios y le dice, bueno, ya sí, le está diciendo Dios que él va a ir delante del pueblo de Israel. Dice, bueno, ya, sí, ya que estamos conversando, dice, muéstrame tu gloria, Mm, le dice Moisés. Entonces dice, Areninet que bodeja, qué igual bodeja. que Nihbadot, Mm, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que es como si hubiese habido, ¿sí? Como si el aire fuera más denso, mm, ¿sí? Como si estuviera la presencia divina, que creo que hablamos en otra oportunidad en el mundo místico judío, ¿sí? Bueno, el tabernáculo se llamaba Mishkan, ujú. ¿sí? La forma como se dice el tabernáculo. Y Mishkan viene del término Shahen, que es lo que habita, o del término Shina, Claro, que es la presencia divina. claro, Como que la es castellanización de esa palabra es Shekinah. Shekinah. Shekinah, Claro, sí. que de alguna manera es como. mm, hay muchas veces en el texto lo que hace es que describe la presencia divina como una especie de niebla, ¿no? O sea, Claro. como algo que vos ves, sentís que está alrededor, que, o sea, lo querés asir Ujú. y no No se podés, puede. pero te envuelve, pero sabés que está ahí, pero no podés, ¿no? Claro. Entonces, esta idea de esa forma de definir la presencia divina es como el aire. Y ahí es muy interesante. El otro día hablaba con un amigo musulmán. Y entonces hay un término en la Mishnah, en un libro del siglo -2, Ujú. que dice, que habla de que el aire de Jerusalén dice mahkim, ¿sí? Que mahkim en la raíz hebrea significa que te hace más inteligente, pero el término hakim en árabe significa eh, médico. Entonces, probablemente la idea era tomada de que el aire de Jerusalén Te cura. ¿no? Y hay un efecto Jerusalén, hay un efecto Jerusalén que está medido, no digo que provoca delirio místico, Ujú. bueno, hay algún delirante, pero, pero, pero sí uno llega a esa ciudad, tal vez sea por los colores, por la diferencia, por la pasión religiosa que uno encuentra Claro. en gente de tantas religiones, ¿sí? Es como hay una Hay una energía, densidad religiosa, densidad digamos. religiosa. Claro, que tú lo experimentas, Y sí. tal vez a eso se refiere con esto, ¿no? Mm, Cuando habla de Nihbadot, de como también cabe decir, además de gloria, cabe significa algo que tiene peso, ¿no? Como si claro. el aire se Sí, hiciera pesado, denso, denso, sí, denso, ¿no? Entonces, esa sensación, ¿no? Como una mm, sensación interna bien, bien sí. interesante. Oye, entre paréntesis, yo tomé esta otra, tengo este otro libro, una traducción, porque en esta otra traducción dice pausa. En Claro, está porque indicada una pausa que en el texto parece. claro, en hebreo dice, Nihbadot Medubar Baj Ir a Elohim, y después dice Sela. Mm, La palabra Sela, algunos dicen que era como una especie de orden eh, una nota musical, como una orden que se le daba al mm. coro. Otros dicen que funciona como el amén, ¿sí? Pero por eso ahí aparece una pausa, porque Sí, en definitiva es difícil entender, es una palabra que no tiene traducción. perfecto.
Bien, enseguida viene, dice, contaré a Egipto y a Babilonia entre tus fieles, filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Sí, Ujú. Acá me surgió una duda, porque yo tengo en esta otra traducción, dale. dice, yo cuento a Rahab y Babel, Sí, entre los que, entre los que me conocen, filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Y parece que la palabra es Rahab la que está ahí, sí. que no es la mujer esta de Jericó, No, no, sino no. que el monstruo marino este Sí. antiguo así. Probablemente hay una idea de que, a ver, eh, nosotros tenemos que entender de que quiere abarcar todo, el texto quiere Claro. abarcar todo. Entonces dice, eh, inclusive, Mm, inclusive lo más lejano, inclusive los pueblos, inclusive, digamos, cualquier poder que hay, digamos, me conoce y es parte de eso, ¿no? mm, Entonces, podríamos decir que a ver, este es un texto digamos, casi saldría del mundo del Salmo para hacer un texto profético ujú, de la idea de Jerusalén como un lugar central en el pensamiento religioso o en el pensamiento espiritual, en el contacto, no solamente por el conocido, sino que son parte de, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay una visión cosmopolita, mm. ¿no? Entonces, no hay una definición eh, como etnocéntrica, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, es casi como que el poeta no está hablando solo del mundo judío, o el mundo hebreo, claro. está hablando de la idea de un lugar central para todas las culturas, todo el mundo, inclusive para los monstruos, digamos, Claro, para esta idea de lo lejano es cercano y está sí. relacionado con. Claro, a lo otro que me llamó la atención, porque interesante que nombra, porque en esta otra traducción que puede ser contaré Egipto, pone a Egipto, lo traduce como Sí, Egipto la palabra, esta Rahab, y a Babilonia, ahí uno coloca a estos dos que son como símbolos de dos momentos, dos tiempos difíciles en la historia del pueblo de Israel. Dice, claro. ellos también van a estar acá, por así decirlo, reconociendo esta primacía, ¿no? de la ciudad santa, digamos. Claro, esta idea de la relación. Mm. Eh, Tenemos que reconocer que estos textos conocen de geopolítica también. Claro, por Digamos, supuesto. eran Egipto, Babilonia, eran las Las potencias potencias de del de momento, aquel tiempo. momento, ¿no? Mm, Entonces, finalmente hay un reconocimiento. Eh, y es interesante porque en general el texto trata bastante bien a Egipto. mm. Siempre hay como una negociación, pero Egipto no es como, no hay. eh, no hay rencor. Sí, Mientras que con Babilonia tiene como amor y odio, sí, depende de exactamente. la época. Sí. Y lo otro que me llama la atención, fíjate que, claro, pone a los filisteos que están al lado, ¿ah? Los tirios que están ahí, pero los etíopes. Uno diría una cultura como tal, por lo menos en el texto que tengo acá, como tal lejana, ¿no? Claro, lo que pasa es que en realidad te está poniendo Egipto al sur, Babilonia al norte, Claro. los etíopes al este y los filisteos al oeste. El concepto de filisteos, ¿sí? Muchos lo relacionan con el término polshim, digamos, como que venían del Mediterráneo y llegan y conquistan, Y digamos, conquistan, y se claro. asientan. Entonces, es los que vienen del este, del norte, del Del sur sur y del y del oeste, ¿no? oeste, Entonces, de alguna forma, está hablando de los 4 puntos cardinales claro, y nuevamente también es de una forma poética, o sea, nombrando pueblos y no nombrando los puntos claro. cardinales que a veces son más reiterativos Mm, de la parte clásica del texto claro. bíblico. Y ahora, y como reafirmando, ¿no? Todos estos han nacido Han aquí, nacido. digamos. Claro. Claro, o sea, es como, eh, y esto sí, digamos, es una idea de esa visión de que este es el origen de, Mm, ¿no? claro. Y hay mucho mito, digamos, con respecto a este origen, eh, con la idea de que
así como hablábamos antes de Babilonia, ¿no? La idea de que inclusive y esto escuché, tuve la oportunidad de pasear en Jerusalén con un grupo de sacerdotes, ¿no? Y cuando visitamos el Santo Sepulcro, ¿sí? Entonces me contaban, digamos, no sé, ahí me ¿Ya? corregís tú, ¿no? Que la idea es que en el momento de la crucifixión, ¿sí? Y la sangre de Jesús llega hasta, o sea, que ahí abajo está la tumba de Adán, Exactamente, ¿no? claro, Entonces, y entonces que en el momento en que la sangre toca el cráneo, se produce un terremoto, que claro. efectivamente hubo un terremoto. También hay una falla que pasa por ahí, ¿no? Y entonces, pero la idea, digamos, todo esto, hay una idea de que, bueno, si ahí está la tumba de Adán, Claro. de ahí salieron todos, entonces casi como que este es un texto que me conecta, no solamente con esta idea iniciática, que ya estaba relatado en los primeros capítulos del Génesis, de todos los pueblos que se distribuyen Mm, por todos lados, que no solamente, casi como una especie de regreso, regresan todos al origen. claro. Tiene algo de retorno. Claro, hay una idea de retorno Sí, muy profunda. sí, es verdad, es verdad. Y enseguida ahí después, en el siguiente versículo dice, y se dirá de Sión, todo hombre ha nacido allí. El Altísimo en persona la ha fundado. ¿Ok? Esto es, Tiene algo de como, no sé, cuando yo lo leí así la primera vez, como algo jurídico, ¿no? Tiene algo claro, es así. como que todo el mundo tiene nacionalidad eh, jerosolimitana. exactamente, ¿ah? Exactamente. O sea, esta idea, o sea, el concepto de esta ciudad como parte, digamos, como parte del mundo, o sea, Mm, todos nos relacionamos con Jerusalén, ¿no? Eh, es potente. A ver, en el mundo judío, cuando rezo cotidianamente, ujú, tenemos 3 rezos al día, ¿sí? Uno reza mirando al oriente, ¿no? Dirigiendo su mirada a Jerusalén, ¿no? Es como una conexión, ¿no? Al servidor central, ¿no? Pero entonces, para mí es parte de lo cotidiano, pero la visión de acá es que toda la tierra mira ¿sí? Hay un concepto de una relación con Jerusalén y todos son, y justamente porque dice que fue fundada, ¿sí? Eh, eh, El propio Altísimo la fundó. claro, por algo superior. Mm, Y no, a ver, ahora, no es menor que utilice el término Elión, que significa Altísimo. altísimo. Eh, Todavía dentro del texto de Génesis, creo que era en el capítulo 3 o 14, creo en el 13, ¿no? Cuenta que Abraham sale, capturan a su sobrino y tiene que ir a buscarlo y había una guerra entre 4 y 5 naciones. Abraham logra rescatar a su sobrina y cuando vuelve pasa por esta ciudad, por una ciudad que se llamaba Shalem. Probablemente era Jerusalén Claro. antes de ser Jebús y antes de ser Jerusalén, ¿no? Ujú. Y sale alguien llamado Malquitzedek, ¿sí? Y ofrece, ¿sí? Holocaustos, se hace sacrificios y comen junto con Mm, Abraham en nombre de el Dios, el Elión, el Dios, Elión. claro. Entonces utiliza el mismo término casi como para demostrar, a ver, está Jerusalén, pero ya desde, digamos, Claro. utiliza, digamos, este recurso para decir, para garantizar que ya desde antes, ¿no? O Mm, sea, como que era un espacio que estaba previsto inclusive antes de que claro. llegara Antes que existiera a- como lo que como es. concepto, ¿no? Claro. O sea, como que estaba preconcebido Sí. y entonces por eso es Mm, muy sutil la palabra esto, no solamente porque haya sido fundada por Dios, sino porque ya había una conciencia en ese lugar de que algo sucedía, aunque no lo mm, pudieran definir, ¿no? Entonces, es muy sutil esa palabra para hacer esa ujú. conexión de un lugar que tiene una potencia y probablemente, como decíamos antes, ¿no? Tiene, eh, tiene ese espacio, ese aire
denso, que tiene que ver con la sensación y con la multireligiosidad Claro. que allí existe. Mm, perfecto. Y enseguida dice, el Señor inscribe a los pueblos en el registro. Este hombre ha nacido allí. Pausa. Pausa, está Pausa. en pausa. Claro, ¿no? Es interesante que, o sea, tiene como que Sí. entonces la segunda parte habla justamente, la primera parte habla de lo que es la fundación de Jerusalén, la Mm, segunda parte habla de la gente, ¿no? Entonces, la idea es que de alguna forma mm, Dios nos tiene ahí a todos anotados, todos pertenecemos ahí, porque finalmente es un texto global, ¿no? Donde dice, claro. eh, y esta idea, si el texto quiere decir que esa es la casa de Dios, ¿sí? Porque finalmente el templo representaba la presencia divina, quiere decir que todos tenemos acceso a la casa de Mm, Dios, más allá del lugar físico Jerusalén. Está hablando de decir, todos somos ciudadanos del reino divino, claro. ¿no? Entonces, como expresión es una expresión potente relacionado con un espacio físico, pero que abarca más que ese espacio Mm, físico. Está hablando de un espacio espiritual. mm. Interesante, la otra traducción dice fulano. Fulano nació allí. No sé Eh, cómo lo tienes tú ahí, tú dices, porque acá dice este hombre y en la otra traducción que tengo acá dice fulano. Claro, ahora el texto dice de o sea, refiriéndose eh, a, Sí, a alguien, digamos, alguien, a alguien, claro, digamos, a alguien descriptible. Está bien, el contexto fulano significa mm, alguien reconocible. claro, claro. Y enseguida añade, ¿cierto? Y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes se encuentran en ti. Tengo otra versión que dice, y los príncipes, Claro, lo mismo que los hijos, todos ponen su morada en ti. claro, es interesante y es buena la diferencia que hace la traducción. El texto hebreo dice Be-Sharim, utiliza la letra Shin, ¿sí? La letra Shin es una letra que tiene tres palitos para arriba, Ujú, ¿sí? Pero tiene la característica que si esta letra tiene un puntito a la derecha, es una SH, una sh, como Chile. ujú, ¿Sí? Y si el puntito va a la izquierda, es una sin, como una S, ¿no? perfecto. Entonces, eh, Sarim sería príncipes, como el nombre, por ejemplo, Sara, ¿sí? La esposa de De Abraham, que Abraham. significa Sarai, significa princesa, Ujú, ¿sí? Como alguien importante. Entonces, una tomó el texto sin preocuparse, digamos, por dónde estaba el puntito, y entonces dijo, está hablando de los príncipes, y que Holelim, que habla de Hol, arena, lo cotidiano, lo simple, entonces, los importantes y los simples, y te daría una versión de que los importantes y los simples todos son su base, y el otro, que tanto como los cantores como los bailarines, o sea, claro. la traducción es completamente, digamos, si es un texto que utiliza la idea de que es un cántico con dos pausas, con Mm, la forma, entonces, y está dirigido a coras y a toda, digamos, y a todo el coro, y con los cantadores y los bailadores al estilo español, digamos, es bien interesante que sería esta versión, pero como el texto juega con las palabras, sí. también está diciendo que es eh, desde los príncipes hasta los más simples, o sea, no solamente todos los pueblos, sino que de alguna manera, para ponerlo en términos modernos, una igualación de las clases Mm, sociales, sí. ¿no? Y esto es interesante, porque podríamos decir, bueno, así como podemos encontrar diferencia entre los pueblos y entre las creencias, también podríamos encontrar diferencia, por llamar a estratos sociales, y poder pensar, pero si esta es una ciudad sagrada, es para todos sin ninguna distinción. No Mm, importa de dónde vengas, no importa quién eres, no importa qué tengas, cuánto tengas, sí, es como, y entonces sería una interpretación muy linda en el sentido de decir que es un espacio igualador para claro. todos. Todos tienen un lugar en esta Todos, ciudad. claro. Mm.
Y por último, y también yendo a lo lingüístico, ¿sí? Col to- eh, todo las fuentes Ujú. que dice ahí, la palabra Mayan significa fuente. Jerusalén tiene otra característica más, es que por debajo de los montes pasa un río, que a nivel construcción del templo era muy práctico. En los templos se hacían sacrificios y Claro, tenía que para ir poder limpiar todo. para poder limpiar y Mm. todo interesante, digamos, ese río. En alguna época se podía ir por el río, etcétera, y hacer una excursión. Eh, pero las fuentes, ¿no? Son, que está hablando de estas bases, ¿sí? Tiene que ver con todas estas fuentes que en definitiva son fuentes de aguas que corren, aguas que Ujú. dan vida, ¿no? Es como una fuente de vida. Y por otro lado, la palabra Mayan, si está hablando de fuentes, o podría estar de el término que también se escribe igual que Sinyan, todos los asuntos, digamos, como que toda la poesía y todo el cántico, ¿sí? Todo está transversalmente dirigido hacia Jerusalén. O Ujú. sea, como que todos los pensamientos, todos los, donde direccionan los cánticos y los bailes, están dirigidos a Jerusalén. Mm. ¿No? Entonces sería otra forma de interpretar este texto, no con respecto a la fuente, que ya nos hablaba antes de que Dios la fundó, sino con respecto a la dirección de los pensamientos. Entonces, Mm. en estas tres partes teníamos la fundación de Jerusalén, todos los seres humanos e individuos pertenecemos a Jerusalén, Claro, y por otro lado, estemos donde estemos, todos nuestros pensamientos están están orientados. orientados a Mm. Jerusalén. Mm. Fíjate que pensando así como ahora, dando un paso más, por así decirlo, ¿no? Eh, donde en la experiencia religiosa, ¿no? La experiencia religiosa siempre está unida en nosotros a una dimensión, entre comillas, de trascendencia, ¿ah? De unirnos a Dios, qué sé yo, de diferentes formas, qué sé yo, y las religiones van a mostrar sus diferentes caminos para que eso suceda, acontezca, digamos. Pero es interesante cuando pienso en este salmo y al escuchar este salmo, que en la tradición, eh, por lo menos judeo-cristiana, digamos, eso, a pesar de que estamos hablando del vínculo con la trascendencia de Dios, pero siempre hay una cierta inmanencia. Sí, ¿Ah? Hay una cierta inmanencia. Y lo quiero ejemplificar en dos cosas, digamos. Em, hasta el momento nunca lo hemos hecho, pero em, si uno toma la historia del pueblo de Israel, no puede haber algo más, entre comillas, inmanente que eso. mm, Eh, eh, Pienso, no sé, por ejemplo, Moisés levantando los brazos para que el pueblo que está abajo, ¿cierto? gana la Gane la batalla, batalla. sí, ¿Ah? Eh, es decir, hay unos vericuetos así en la vida. eh, la religiosidad, por mucho que sea la trascendencia de Dios, pero siempre está muy unida igual a la experiencia inmanente. exacto. ¿Ah? Son estos jefes, son estos patriarcas, es este pueblo, es esta ciudad, es este lugar. ¿Ah? Em, y eso es como tan, por otro lado, eh, tan humano, tan humano, que igual tiene que ser un camino como de cierta purificación, digamos, de eso se trata, digamos. Por Y, supuesto. y los salmos son justamente eso, ¿ah? Que nos ayudan a nosotros a caminar en este camino, ¿cierto? Donde nos vamos purificando y bueno, pero lo digo para poder dar gracia, o no sé si la palabra es dar gracias, pero por lo menos agradecer y darnos cuenta que tenemos una cantidad de elementos que no son simplemente una ayuda en el camino, sino que son parte esencial de la experiencia religiosa como tal. Claro. ¿Ah? Yo creo que, em, por ejemplo, no sé, pienso en la celebración que tú tienes los días, viene ya por la tarde cuando comienza el Shabbat, y tú, no sé,
los rollos están guardados en forma Claro, hermosa, tiene una dedicación, o sea, no cualquiera lo puede, no sé, tocar, no sé. Son elementos que a nosotros nos indican que, que la trascendencia de Dios está, en cierta medida, también tiene una mediación, eso, y un aquí y una ahora. ¿Ah? claro. Yo creo que lo interesante es que, y en la relación con lo que tú dices con respecto a este salmo, ¿no? Que te ofrece, entre comillas, tres posibilidades, Mm, ¿sí? La primera que tenía que ver con, bueno, con sentir esa presencia, que Dios crea esta santidad. La segunda es que no importa quién sea, digamos, ni dónde esté, puedo relacionarme, claro, ¿sí? Y sentirme parte de esa santidad. hasta un etíope, puedo ser etíope, digamos. Claro, o sea, Sí. por eso, para cualquiera de los lados, o sea, no importa. Y en tercer, es que puedo dirigirme, digamos, Mm, puedo dirigirme, pero interesante que obviamente era con cántico y baile, ¿no? Que tiene que ver con una idea de alabación, que tiene que ver con una idea de ensalzar esa santidad, de disfrutar la santidad. mm, eh, y creo que probablemente en eso, y por eso a lo mejor las pausas acá, ¿no? Que ujú, vos decías, las pausas, ¿no? Es como, puedo hacer esto y puedo hacer, y tomarme el tiempo para disfrutar, para sentirme parte, para entender que la santidad está puesta para tomarla, para vivirla, y además que puedo dirigirme hacia ella y que puedo dirigir mis pensamientos, ¿no? Que todo lo que hago puede estar dirigido hacia la santidad, ¿no? mm, Que mis acciones cotidianas pueden estar dirigidas a la santidad. Y tal vez ahí está justamente lo que vos decías de la inmanencia, ¿no? mm. De esta sensación de que vivo en un espacio de santidad, ¿no? Como decía el texto, que esto fue creado, digamos, para mí, Claro, ¿no? Para mí como individuo y en definitiva para mí como sociedad. Eh, y es interesante, volviendo a lo que leíamos, a lo que decíamos antes, ¿no? Con respecto a cómo se estructuran las ciudades, que no tiene que ver solo con lo edilicio, mm, ¿no? Imagínate Dios poniendo los cimientos de una sociedad, ¿no? O claro, sea, que cómo soñamos la sociedad si no la soñamos nosotros sintiéndonos todos parte. Y eso mismo nosotros, imagínate si nosotros sentimos que nuestra sociedad tiene mm, esa santidad y que fue creado con esa santidad claro, y que no importa qué tan lejos te sientas, sos parte de esa mm, santidad y que además puedes dirigir tus acciones hacia esa santidad, ¿no? sí, Entonces, interesante, ¿ah? Fíjate que, claro, esto conversábamos, no sé si habíamos comenzado el programa, esto de cuando decíamos que esto que la ciudad española está organizada de un claro, de determinado determinada modo, manera. claro. Fíjate que, yo no sé si tú conoces las reducciones de los jesuitas, esto que está en el norte de Sí, Argentina, sí, 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 que eso son es increíbles. increíble, o sea, desde el punto de vista arquitectónico es una cuestión increíble. Lo que ellos que hicieron con los indígenas ahí, Claro, sí, sí, con sí, los sí. guaraníes, tú dices, ahí hay algo también donde, claro, yo me acuerdo, tengo en mi mente una de las iglesias más grandes ahí, en Encarnación, que está en el sur De de Paraguay. Paraguay, exactamente, y tú ves eso y esa grandiosidad en medio de la selva, qué sé yo, pero claro, dice, aquí hay algo de, a pesar de que es una ruina hoy día, bueno, por lo menos está valorado como algo cultural, digamos, pero aquí hay algo de eso de que hay lugares, y volviendo con esto a lo del Monte Sión y Jerusalén, hay lugares en los cuales Dios como que ha puesto su dedo, ha tocado, digamos, ¿ah? Es cierto, Hay es algo de cierto, eso, es sí, cierto. Pero yo creo que tal vez el desafío, y es interesante, ¿no? Es saber si nosotros podemos convertir a nuestra ciudad, ¿no? claro, En una ciudad de Dios, exactamente. ¿no? Si realmente nos está hablando, por eso, si nos está hablando de un Mm, lugar o nos está hablando de un tiempo, o nos está hablando de que nuestro mundo sea mm, la ciudad de Dios o que nuestra sociedad sea sí, la ciudad de Dios, ¿no? Y exacto. como término es un podríamos decir que hasta nos desafía, Mm. ¿no? Eso es algo que nos desafía a construir algo trascendente e inmanente. En medio de lo inmanente, exactamente, sí. Quizás, fíjate, dando como otra perspectiva, ¿no? Este tema, bueno, no lo hemos conversado nunca, pero toda esta época de
en forma tangencial. Toda la época de la monarquía, dentro de la historia del pueblo de Israel, no la época de la monarquía, donde entra toda esta dimensión tan fuerte del reinado de Dios, ¿no? Claro. Y que en el fondo se trata de que Dios reine, ¿no? Claro, hoy día quizá esa expresión tiene una... Sí, no es tan peyorativo. Exactamente. A lo mejor esperamos un Dios que sea del jet set, como es la monarquía hoy en día. Claro, tal cual. Pero ahí hay un desafío también. Ahí uno se da cuenta donde la fe nuestra, digamos, tiene en su, por así decirlo, en su ADN, una invitación a plasmar lo que nosotros llamaríamos, hoy de una palabra más moderna, la secularidad, Sí. el tiempo, el espacio, donde, como tú decías, ¿no? La inmanencia. O sea, ahí hay un desafío, ¿no? Creo. Nos deja reflexionando este Sí. salmo. Es corto, Sí. pero nos dejó picando, ¿no? La idea esa de Dios en la fundación. A diferencia, ¿no? de otros textos que nos hablan de la creación del mundo y toda la naturaleza, etcétera. Claro. ¿No? Acá nos habla justamente. Y tantas veces nos olvidamos, ¿no? En general, nuestro mundo tiende a dividirse, a fragmentarse, Claro. es algo que vivimos a cotidiano. Tú y quién eres, o dónde vives, o a quién apoyas, ¿no? Entonces finalmente hay una fragmentación Muy grande. muy grande, y este salmo maravilloso nos trae de vuelta Sí, a al centro. a un origen común, a Claro. un destino en común. ¿Sí? Creo que nos hace falta leerlo un par de veces. Sí, es verdad, tiene eso que tú dices, origen y fin, digamos, o sea, origen y destino. Destino, sí. ¿Ah? Origen y destino. Y como en el medio pasa por un lugar determinado y del cual se irradia hacia todas partes. Bien. Bueno, yo cada vez me doy cuenta que cada salmo tiene una cosa increíble. Se nos queda corta la hora. Sí, exactamente. Bien, pues escuchémoslo para terminar ya, pues Sí, escuchémoslo nuevamente, ¿cierto? vamos. A decirlo en su idioma original, después lo decimos nuevamente como oración final en la versión también española. Teilim Feizain. Libnei Korach Mismor Shir Yesudato Bearerei Kodesh. Oev Hashem Mearei Tzion Mikol Mishkenot Yaakov. Nichbadot Medubar Bach Ira Elokim Sela. Askira Rahab Ubabel Le Yodei Ine Aleshet Utzor Imkush Ze Yulad Sham. Uletzion Yamer Ish Vaish Yulad Ba. Veu Yehonenea Elion. Hashem Yesupar Bichtov Amim Ze Yulad Sham Sela. Besarim Kejolelim Kol Meanei Bach. Salmo 87. De los hijos de Coré, salmo cántico. Sión fue construida sobre el monte santo, y el Señor prefiere sus puertas a todas las moradas de Jacob. Qué glorioso pregón para ti, oh ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre tus fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Y se dirá de Sión, todo hombre ha nacido allí. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor inscribe a los pueblos en el registro. Este hombre ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes se encuentran en ti. Muy bien, pues Daniel, muchas gracias. No, gracias a ti por este espacio tan rico y poder aprender juntos. La verdad que un placer. Ya, pues. Y un saludo a todos también los auditores y esperamos que también se motiven, ¿cierto? Como decíamos al inicio del programa, a poder tomar el Salmo en sus manos y darle también una lectura también personal y propia. Totalmente. Eso. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Hemos presentado el programa Salmos, oración y poesía en la Sagrada Escritura. Dialogaron nuestro director, el padre Roberto Navarro, y el rabino Daniel Sang. Sigan en nuestra sintonía. Somos Radio María, una buena señal para Chile.